El domingo pasado hablamos del reino mesiánico que Cristo habría de implantar en el mundo en su segunda venida. Obviamente Cristo es el rey absoluto, total de ese reino. Pero ¿quiénes serán sus súbditos? ¿Quiénes serán los participantes de ese reino mesiánico que tiene a Cristo como rey, como monarca indiscutible? El profeta Daniel lo revela claramente en el texto, versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Los santos del Altísimo heredarán el reino. Y hay varias cosas que yo quiero que veamos en esta mañana con respecto a este grupo particular de personas. En primer lugar, su identidad. ¿Quiénes son estos santos del Altísimo? En segundo lugar, veremos el medio a través del cual obtuvieron entrada al reino, derecho a participar del reino. Y finalmente, veremos el camino escabroso por el que deben transitar estos santos del Altísimo antes de su llegada al destino final, al reino mesiánico. Veamos entonces, hermanos, amigos, en primer lugar, la identidad de estos santos. Los santos del Altísimo heredarán el reino. ¿Quiénes son estos santos? Cuando yo era pequeño, mis hermanos y yo, al igual que la mayoría de los muchachos de aquellos días, leíamos muchos paquitos. Para los que les gusta un lenguaje de más altura, historietas, tiras cómicas, Superman, Batman y Robin, Tarzán de los monos. En aquellos días uno no conocía a muchos escritores famosos. Quizá uno no sabía quién era Balzac o Víctor Hugo o Shakespeare, pero uno sí sabía quién era Edgar Rice Burroughs, porque era el autor del personaje llamado Tarzán. Pero había también una serie, entre paréntesis, más seria, que se titulaba algo así como Vidas Ilustres, donde se narraba la historia de personajes extraordinarios en forma novelada. Y una que otra vez, en esa serie, se incluían historias de santos o santas, hombres y mujeres a quienes la Iglesia Católica Romana ha asignado ese título luego de tomar en consideración una serie de elementos. Yo recuerdo perfectamente que luego de haber leído la historia de uno de esos santos en particular, y yo era apenas un niño de menos de 10 años de edad, pero yo llegué a la conclusión de que nunca sería yo incluido en esa serie de personajes ilustres. Por lo menos no en la de los santos. Usualmente eran monjes, místicos, ascetas, no se casaban, no tenían hijos. Eran personas que tenían un estilo de vida bien extraño. Pasaron los años y cuando estaba a punto de cumplir los 18, entré en contacto con la Biblia. Y por la gracia de Dios, fui llamado a la fe y al arrepentimiento por medio del Evangelio, movido eficazmente a entregar mi vida a Cristo como Señor y Salvador. Y cuán grande fue mi sorpresa cuando descubrí en las páginas de las Escrituras lo que significa ser santo.
Esa fue una de las primeras cosas que me chocaron enormemente cuando comencé a leer y a estudiar la palabra de Dios. Lo primero que descubrí es que la Biblia llama santos a personas que están vivas. No hay que morirse y ser canonizado para llegar a ser santo o para ser reconocido como santo por todas las personas. Vamos por un momento a 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Sea lo que sea un santo, esas personas estaban vivas en el momento en que Pablo escribió esta carta. Y estaban por toda Acaya estos santos. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estos santos estaban en la ciudad de Éfeso cuando Pablo envió esta carta. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Como ustedes pueden ver, los santos en el Nuevo Testamento eran personas vivas, no muertos canonizados. Por otra parte, leyendo la Biblia, descubrí también que solo Dios puede hacer santa a una persona. Nadie puede hacerse santo a sí mismo, y mucho menos hacer que otra persona sea santa. Nadie puede canonizar a otro, nadie puede decir que una persona es santa. Esta potestad le pertenece a Dios solamente. Primera los Corintios, capítulo 1. Primera los Corintios, capítulo 1. Y este texto es crucial. Versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten, hermanos, la secuencia de pensamiento de Pablo en este texto. ¿Quiénes formaban la iglesia de Corinto? Los santificados en Cristo Jesús, que vivían en la ciudad de Corinto. Y estos santificados en Cristo Jesús habían invocado el nombre del Señor para ser salvos. Todos los miembros de la iglesia de Corinto se supone que eran santos. Versículo 30 del capítulo 1. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién hizo eso? Dios por medio de Cristo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie puede gloriarse ni siquiera del hecho de ser santo, porque eso es una obra de Dios, no del hombre. Primera los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Noten que aquí el sujeto está en voz pasiva. Ustedes fueron lavados, no se lavaron a sí mismos. Han sido lavados, han sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
¿Quién hizo esta obra? El Espíritu de nuestro Dios. Santos son aquellos que han sido apartados para Dios a través de una obra extraordinaria que Dios opera en el corazón de los hombres, moviéndolos eficazmente a poner su fe en el Señor Jesucristo, habiendo transformado sus almas, cambiando la tendencia natural y dominante que tenemos hacia el pecado, cambiándola en obediencia. Eso fue lo que Dios hizo en nosotros para que ahora seamos santos. Dios nos liberta del pecado y transforma el asiento mismo de nuestra personalidad para que ahora podamos y queramos hacer la voluntad de Dios, cosa que antes no queríamos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hermanos, es extremadamente importante que nos detengamos en este asunto. Quizá para muchos creyentes aquí esto es algo bien conocido, pero no es así para todo el mundo. Y hay personas aquí que tal vez no saben esto y piensan en los santos conforme al prejuicio que tienen en sus mentes por el contexto en el que fueron criados. ¿Qué son los santos? Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por medio de la santificación, el creyente quiere y puede luchar contra el pecado. El creyente quiere y puede cultivar aquellos rasgos de carácter que lo hacen cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. ¿Significa esto que aquellos que han sido santificados por Dios y que ahora son santos son perfectos? ¿Que ya no tienen problemas con el pecado como el resto de los mortales? ¿Y solo se dedican a hacer el bien y a cumplir la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Aunque los creyentes han sido libertados de la esclavitud del pecado, no han sido librados aún de la presencia del pecado. Hace muchos años atrás, y esto es una ilustración que sé que he compartido antes con la iglesia, pero hace muchos años atrás fuimos al cementerio de Arlington, en Washington. Y allí hay una estatua, un memorial, recordando aquel evento cuando en la Segunda Guerra Mundial un grupo de marines norteamericanos tomaron una pequeña isla del Pacífico que estaba en manos de los japoneses, la isla de Iwo Jima. Y alguien que estaba allí en el momento en que los norteamericanos ponen la bandera norteamericana en el montículo más alto de la isla, alguien tomó una foto, que es una foto muy famosa, y en base a esta foto se hizo el monumento a la toma de la isla de Iwo Jima. Los norteamericanos le cortaron el suministro a los japoneses y pudieron tomar el control de la isla, pero muchos japoneses, en vez de rendirse, como conocían bien la isla, se escondieron en las cuevas, que la isla era abundante en estas cuevas que habían allí, de tal manera que aunque los aliados ya tenían el control de la isla de Iwo Jima, aunque los aliados ya poseían la isla, los japoneses todavía estaban ahí, metidos entre las cuevas, y estaban dando carpeta, y dieron mucha carpeta, porque conocían perfectamente todos esos pasadizos, todos esos túneles subterráneos. Bueno, vamos a decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ha tomado posesión de nuestro corazón. Él es el Rey y Señor de nuestras almas, pero el pecado todavía no ha sido erradicado. Esos japoneses están todavía metidos en las cuevas, están todavía metidos en esos túneles secretos y le hacen guerra al creyente. Pablo está diciendo aquí, hemos sido librados de la esclavitud del pecado, pero no de su presencia. El pecado ya no es nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo. Todavía nos seduce, lucha contra nosotros para que hagamos su voluntad y no la voluntad de Dios.
Otra escena que viene a mi mente es la Guerra Civil Americana. Los esclavos que fueron libertados en la Guerra de Secesión, en la Guerra Civil Americana, tuvieron que pasar por un proceso para asimilar su nueva condición como hombres libres. No fue que los del norte ganaron la Guerra Civil, liberaron los esclavos, Abraham Lincoln emite el famoso decreto de emancipación, y ya el otro día todos los esclavos comenzaron a pensar como hombres libres. Eran libres. Pero cuando todavía se encontraban con sus antiguos amos, ellos sentían el temor en sus corazones. Ellos se sentían atados a esos amos aún. Ellos tenían ahora que entender, que considerarse a sí mismos como hombres libres. Recordar que ellos ya no pertenecían a esos amos. Recordar que ellos no tenían que obedecerles como lo hacían antes. Bueno, mis amados hermanos, lo mismo ocurre con los cristianos. Exactamente lo mismo. Todos los que han creído en Cristo han sido santificados, libertados del dominio, de la esclavitud, del pecado. Pero ahora nosotros debemos aprender a vivir como hombres libres. Tenemos que asimilar esta conciencia de emancipación. Y cada vez que el pecado quiera enseñorearse sobre nosotros y llevarnos a hacer su voluntad, debemos traer a nuestras mentes y conciencias esta verdad fundamental de las Escrituras. Cristo me libertó, me rescató del mercado de esclavos para que ahora yo viva para Él y solo para Él. Esta es la enseñanza de Pablo en Romanos 6. En los primeros 10 versículos Pablo nos enseña que el creyente ha muerto con Cristo a su vida vieja y ha resucitado juntamente con Él a una vida nueva. ¡Qué bien! Pero eso no es todo lo que Pablo dice allí. Eso no es todo. Noten lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 11 de Romanos 6. Ya habéis muerto con Cristo. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso era antes, cuando el pecado era vuestro amo, pero hay una nueva condición, asimílenla. Considérense muertos al pecado. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso es que el creyente es descrito en la Biblia como alguien que ha sido santificado, pero que al mismo tiempo se encuentra inmerso en un proceso de santificación. Ya yo fui libertado del pecado, pero ahora yo he sido inmerso en un proceso de santificación que dura toda la vida. El creyente todavía tiene hábitos pecaminosos con los cuales tiene que luchar. Tiene delante de sí virtudes de carácter que tiene que desarrollar y cultivar. Vamos a suponer que un joven de 15 años se rompe la pierna, bien rota, de tal manera que le ponen un yeso por 6 meses. Al final de los 6 meses lo llevan al médico, le hacen una radiografía, la pierna está sana, el hueso soldó, está perfectamente bien, así que lo llevan para quitarle el yeso. ¿Ustedes creen que inmediatamente le quiten el yeso, ese joven va a caminar normalmente? No, él no va a caminar normalmente porque tiene 6 meses con un yeso y ha aprendido a cojear. Él tiene ahora que asimilar una vez más cómo se camina normalmente. Bueno, hermanos, nosotros antes de venir a Cristo estábamos acostumbrados a pecar, habituados a pecar, habituados a hacer las cosas no conforme al patrón de Dios, sino conforme al patrón del mundo, y ahora tenemos que aprender a hacer las cosas como son. Y eso es un proceso que dura toda la vida. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 1 dice 2 cosas. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos.
Un momento, ¿yo fui santificado o estoy llamado a ser santo? Las dos cosas. Ya yo fui santificado, ya yo fui libertado, ya yo fui transformado, pero ahora tengo que crecer en esta nueva condición como hombre libre. Bien, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que santo es todo aquel que por el poder del Espíritu de Dios ha confiado en Cristo para la salvación de su alma, habiendo sido transformado, libertado de la esclavitud del pecado y ahora anhela vivir para Dios y hacer su voluntad, resumida y condensada en los 10 mandamientos. Los 10, no 9, en los 10 mandamientos. Estos creyentes nunca alcanzarán la perfección en vida, nunca. Pero están inmersos en un proceso de santificación a través del cual hacen morir cada vez más y más el pecado que mora en ellos, mientras cultivan al mismo tiempo un carácter que los hace cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Eso es un santo. Pregunta: ¿y cómo nosotros sabemos que una persona es santa? ¿Cómo nosotros sabemos que una persona ha sido santificada por Dios? Oh pastor, si él dice que él es cristiano, se bautizó y pertenece a una iglesia evangélica. No. Bueno, si pertenece a iglesia bíblica del Señor Jesucristo, tampoco. ¿Cómo nosotros sabemos que una persona es santa? Porque se encuentra en ese proceso de santificación progresiva. El que ha sido santificado por Dios anhela ser cada vez más santo. Lucha contra el pecado que aún mora en él. Se avergüenza cuando él es vencido en medio de la tentación. Se arrepiente delante de Dios y le pide de su gracia para no volver a caer otra vez. Eso es un santo. Mi amigo, y cuando digo mi amigo, aclaro, no estoy dejando fuera a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Me estoy dirigiendo a todos aquí en este auditorio, mi amigo. Si tú no conoces por experiencia propia lo que es ese anhelo por ser cada vez más santo, cada vez más parecido al Señor Jesucristo, si tú no sabes lo que es luchar a brazo partido contra los deseos que se levantan en tu corazón y que son contrarios a los 10 mandamientos, a la voluntad de Dios, tú no eres santo. Y por lo tanto no tienes parte ni suerte en ese reino que Cristo implantará en el mundo cuando regrese en gloria. No importa que seas miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que tengas 25 años aquí, tú no eres santo, si esa no es tu experiencia. No estamos hablando aquí de personas perfectas. Estamos hablando aquí de personas que están luchando a brazo partido con los deseos carnales que batallan contra el alma, personas que se avergüenzan de caer, personas que se entristecen por la maldad que perciben en su corazón. Si esa no es tu experiencia, mi amigo, tú no tienes parte ni suerte en ese reino, porque Daniel nos dice claramente que solo los santos del Altísimo estarán allí. Solo ellos. Y esta es una verdad que se repite una y otra vez en las Escrituras. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, mi hermano, yo siempre he dicho que este es uno de los textos más sobrios de toda la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estamos hablando aquí de personas que eran miembros de iglesias cristianas. Estamos hablando aquí de personas que estaban activos en la iglesia. Y entonces les declararé,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es sobrio. Eso es sobrio, dice Cristo. Habrán muchos en aquel día que profesarán mi nombre, no el de Buda, ni el de Mahoma, mi nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y nos preguntamos, ¿cuál era la maldad de esta gente? Lo hemos dicho otras veces, la palabra maldad es anomia, sin ley. Eran personas que no tomaban en cuenta la ley de Dios. Eran personas a quienes no le importaba violar cualquiera de los 10 mandamientos. Eran personas que no tenían en cuenta el decálogo. Y dice Cristo, aunque profesan conocerme, no son míos. Yo no los conozco y no entrarán en mi reino, no entrarán. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso sí lo heredarán. Esos que están luchando y esforzándose en dependencia del Espíritu de Dios, de cultivar ese carácter santo, esos son los que van camino al reino de los cielos. Por eso es que dice el autor de la epístola a los Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, ese texto es claro. Nadie verá al Señor sin santidad. No basta decir con nuestros labios que somos cristianos. El fruto de nuestra fe debe ser evidente en nuestras vidas, porque andamos detrás de la santidad, luchando resueltamente contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Y sería triste, hermanos, que algunos miembros de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en el día del juicio, sean arrojados en el infierno. Y lo cierto es que ese puede ser tu caso, puede ser el mío. Puede ser el mío. En ninguna parte de la Biblia dice que alguien se salvará por predicar la palabra. De hecho, más bien en Mateo 7, en el texto que leímos, dice que muchos predicadores estarán incluidos allí. Yo tengo que entender que por ser pastor, yo no estoy seguro. Mi seguridad está en ver las marcas evidentes de mi cristianismo. No ser pastor ni predicar en una iglesia. Mi lucha con el pecado. Mi vergüenza por no hacer la voluntad de Dios. Mi vergüenza por no ser todo lo que yo debería ser y no soy. Ese es el fruto. Ese es el fruto. Mi anhelo por ser cada vez más semejante al Señor. Ese es el fruto. Pero no podemos seguir ampliando este punto. Habiendo visto la identidad de estos santos que heredarán el reino, veamos ahora en segundo lugar el medio a través del cual estos santos obtuvieron el derecho, la entrada al reino de los cielos. Volvamos al capítulo 7 de Daniel para notar un detalle importantísimo que fácilmente podemos pasar por alto. La semana pasada, cuando estudiamos los versículos 13 y 14, vimos que Daniel contempla la imagen de uno como un hijo de hombre que es llevado delante del trono de Dios. Vean el versículo 13 otra vez. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio,
gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. No tenemos tiempo aquí para repetir una vez más todo lo que explicamos en el sermón anterior. Baste con recordar que la expresión hijo de hombre era la favorita del Señor en los evangelios para referirse a sí mismo. Y que en el Nuevo Testamento se enfatiza una y otra vez que cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, volverá con las nubes del cielo. La escena que Daniel está contemplando aquí es el preámbulo de la segunda venida de Cristo para consumar su reino en el mundo. Es a Él a quien se le da dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas se postren delante de Él y le sirvan. Sin embargo, Daniel nos dice más adelante que quienes reciben el reino son los santos del Altísimo. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Por fin, ¿quiénes son los que reciben el reino? ¿El Hijo del Hombre del versículo 13 o los santos del Altísimo? La respuesta es muy simple. El Hijo del Hombre, el Dios encarnado, es quien recibe el reino directamente de la mano de Dios el Padre. En virtud de su victoria en la cruz del Calvario, Cristo, el Mesías, tiene derecho pleno sobre ese trono, porque Él fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que Pablo en Filipenses capítulo 2, luego de hablar de la humillación de Cristo y de su muerte en la cruz, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él es quien recibe directamente el reino de la mano de Dios el Padre, porque Él es el rey legítimo de ese reino. Pero mis hermanos, todos aquellos que están unidos a Él por la fe, tendrán el enorme privilegio de reinar con Él por los siglos de los siglos. El Hijo del Hombre recibe el reino. Los santos del Altísimo reinan con Él y por causa de Él. Ese es el cuadro que Daniel está contemplando aquí. Y de hecho, este es el mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento una y otra vez. Lucas primero, Lucas capítulo 22. Le comentaba a alguien la semana pasada, y creo que lo comenté públicamente aquí en la prédica, que hemos estado buscando más versículos de lo común y de lo habitual. Pero hermanos, es que quiero que estemos seguros de que lo que estamos diciendo aquí es algo que está revelado en la Escritura. Vamos a interpretar la Biblia con la Biblia. Lucas capítulo 22, versículo 28. Pero vosotros, hablando a los cristianos, a los discípulos, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. El Padre le entrega el reino a Cristo, pero nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Reinaremos con Él. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando aparezca Jesucristo en gloria. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 21. Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué glorioso, hermanos. Él fue inmolado, como los corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento. Él nos redimió. Y en virtud de su obra redentora, nosotros reinaremos también. Por causa de Cristo, los creyentes son herederos legítimos de ese reino. Y hermanos, yo sé que esa no es la perspectiva que el mundo tiene de los cristianos. Como decíamos el domingo pasado, el mundo no ve a los cristianos como los herederos de un reino, sino como unos pobres tontos que están desperdiciando su vida. Pero lo que importa aquí no es cómo el mundo ve a los cristianos. Lo único que realmente importa es lo que nosotros somos realmente en Cristo. Y nosotros somos en Él herederos de un reino. Algún día, hermanos, los reinos de este mundo serán sin oposición de nuestro Señor y de su Cristo, como dice Apocalipsis 11. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y nosotros con Él. Y nosotros con Él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El mundo no nos ve así, por supuesto que no, porque dice Pablo en Colosenses 3, que ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Cristo, quien es nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria, y el mundo quedará boquiabierto cuando esos pobres tontos llamados cristianos estén reinando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores por los siglos de los siglos. Cristo es nuestra vida, hermanos. Cristo. Todo esto es por Cristo. Sin Él estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, fuera del alcance de la bendición de Dios. Por eso es que Pablo dice más adelante en ese mismo texto de Colosenses que Cristo es el todo en todos. Él es el todo. Cristo es para nosotros todo, hermanos. Cada gota de bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios, la recibimos por Él, porque estamos en Él. Por nosotros mismos no merecemos nada, pero Él lo merece todo. Y nosotros estamos en Él, unidos a Él por la fe. La suerte de Cristo será nuestra suerte. Y todo lo que a Él le pertenece será nuestro también. Somos coherederos de Dios, juntamente con Cristo, dice Pablo en Romanos 8:17. Ten paciencia, mi hermano. Ten paciencia. Así como se cumplieron al pie de la letra todas esas profecías que anunciaban de antemano la primera venida de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, así se cumplirán al pie de la letra las que anuncian su regreso en gloria y su reino eterno, y nosotros reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Hemos visto la identidad de estos santos, hemos visto el medio a través del cual recibimos entrada al reino. Veamos ahora en tercer y último lugar, el camino escabroso por el que deben transitar los santos antes de su entrada en el reino. Yo no sé a cuántos de ustedes alguna vez alguien le ha dicho, te tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál tú quieres primero? Pero algunos prefieren la buena adelante, otros quieren la mala adelante, para quedarse con el sabor de la buena.
Aquí hay una buena noticia y una mala noticia. El futuro que Daniel contempla en esta visión del capítulo 7 para el pueblo de Dios es glorioso y esperanzador, pero es también realista. Realista. Estamos destinados a reinar juntamente con Cristo, pero mientras tanto tendremos que enfrentar las aflicciones de vivir en un mundo que es contrario a Dios y a sus caminos. El panorama que Daniel contempla en esta visión es bien claro al respecto. Los santos del Altísimo, esos mismos que reinarán con Cristo, serán perseguidos. Los gobiernos humanos que se han levantado y se levantarán no son favorables a los cristianos. Y todavía estamos esperando al último de todos esos gobiernos, el gobierno del anticristo, donde los creyentes padecerán una persecución sin precedentes. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 otra vez. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los vencía. A propósito, el cuerno es usado en la Biblia como un símbolo de los reinos, porque el cuerno es el instrumento de las bestias para mostrar su poder, su fuerza y defenderse y atacar. Recuerden que Daniel contempla aquí a los gobiernos humanos como bestias. Y de estas bestias saldrá un cuerno pequeño, y ya hemos visto esto antes, que es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice Daniel, yo contemplaba este cuerno que hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Eso no siempre será así. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y entonces los santos del Altísimo recibirán el reino. Pastor, ¿y qué significa eso de que los santos serán entregados en su mano tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Honestamente, yo no tengo ni idea. Tengo que ser honesto. Y por más que estudié ese texto y por más que busqué comentaristas aquí y allá, yo no estoy convencido. Entonces no quiero ser dogmático. Pero una cosa sí es clara. Una cosa sí es clara. O por lo menos, en algo coinciden casi todos los comentaristas. Y es que lo que este texto significa es que el anticristo tendrá dominio sobre en un tiempo. Probablemente cuando las personas piensen que ya está por terminar ese tiempo se duplicará. Pero cuando ya todo el mundo piense que no habrá fin para ese anticristo, será cortado de repente. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Es eso lo que significa? No estoy seguro. Yo solamente sé que en Mateo 24 hay un texto que dice que por causa de los escogidos, la tribulación de aquellos días será acortada. ¿Se refiere lo mismo Mateo 24 a Daniel 7? Es probable. Pero no quiero ser dogmático. Ahora el punto es que al final la victoria es de los cristianos, es de los creyentes, pero debemos tener una perspectiva realista de nuestra situación aquí y ahora. Los santos del Altísimo serán perseguidos de una forma u otra, porque nosotros no pertenecemos a este sistema. Esta persecución no siempre ha sido igual a lo largo de la historia, ni en la forma ni en el grado. Pero nunca ha habido una época en la historia de la iglesia, nunca, en que los creyentes no sufran algún tipo de persecución. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan.
En Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39, dice Cristo, yo no he venido a traer paz a la tierra. De hecho, ese fue el texto paralelo que se leyó hoy en la lectura de Lucas. Yo no he venido a traer paz, sino espada. Y en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, dice el Señor, si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero ustedes no son del mundo y por eso el mundo los aborrece. No somos de aquí. Y Pablo nos advierte en Hechos capítulo 14, versículo 22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El camino que debemos transitar en este mundo está lleno de peligros y tribulaciones. Por eso, hermanos, es que debemos oponernos con todas nuestras fuerzas a los que algunos llaman el evangelio de la prosperidad. Muchos nos dicen hoy día que si nosotros somos los hijos del rey, debemos vivir como reyes. Que los cristianos nunca deben enfermarse, que todos los cristianos están llamados a ser millonarios. Porque somos hijos del rey y los herederos de un reino. Mi amigo, esta no es la enseñanza de la palabra de Dios. Si bien la Biblia enseña que la vida cristiana es gloriosa y que no hay mayor privilegio que tener a Dios por Padre, y a Jesucristo como amigo, Salvador, como hermano, y al Espíritu Santo como nuestro consolador permanente. Si bien todo eso es verdad, también es cierto que nosotros seguimos a un crucificado. No hemos llegado al lugar de nuestro reposo. En el mundo tendréis aflicción, dice Cristo. Y Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mi hermano, si tú vives siendo fiel a Dios, jóvenes que están aquí que profesan ser cristianos, si ustedes dicen que son fieles, si ustedes son fieles a Dios, ustedes padecerán persecución de algún tipo. Sus amigos probablemente se le irán del lado, los dejarán solos. Eso es una consecuencia de ser cristianos. Eso es una consecuencia de ser fieles a Dios. Gozaos. Por cuanto sois tenidos por dignos de sufrir lo que Cristo sufrió. ¡Qué privilegio! Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando la gloria de Cristo sea revelada en el mundo, nuestra gloria será revelada también. Pero mientras estemos aquí, de este lado de la eternidad, sufriremos las consecuencias de vivir en un mundo donde los enemigos de Dios tienen un poder limitado. Limitado, pero tienen poder. Primero la cruz, luego la gloria. Ese fue el camino de Cristo. Primero la cruz, luego la gloria. Algunos quieren la gloria sin la cruz. No se puede. No se puede. De paso, algunos dicen que eso fue lo que turbó a Daniel. Fíjense que en el versículo 15 de Daniel 7 dice, se me turbó el espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ya había visto en esta visión que aunque Israel volvería a su tierra de nuevo, como sucedió en los días de Esdras y Nehemías, Israel no volvería a una teocracia. Los gentiles seguirían teniendo dominio sobre el mundo. Y el pueblo de Dios seguiría sufriendo. Eso fue lo que Daniel vio. Y se turbó. Hermanos, el hecho de nosotros saber que Dios está sentado en su trono y que nosotros reinaremos al fin, no nos hace insensibles al dolor. No al dolor del pueblo de Dios. Y miren, hermanos, nosotros vivimos aquí en relativa paz. Aquí a nadie lo meten en la cárcel por ser cristiano. Ni la vida de nadie corre riesgo por profesar la fe. El tipo de persecución que nosotros recibimos aquí es burlas, rechazo. Eso es lo que sufrimos, no más de ahí. Pero hay hermanos nuestros en Pakistán, hay hermanos nuestros en otros lugares que no están viviendo como nosotros vivimos aquí.
Hay hermanos nuestros en Cristo que están viviendo la gran tribulación. Daniel se identificó con los santos del futuro. Él sabía probablemente que cuando esas cosas comenzaran a ocurrir, él ya no estaría aquí. Pero viendo lo que el pueblo de Dios iba a sufrir, se turbó. Nos identificamos nosotros con el pueblo de Dios de esa manera. Estamos orando por los hermanos en Pakistán, por los hermanos en la India, por los hermanos en Irán y en esos países árabes donde el cristianismo está prohibido. Oramos nosotros por esos hermanos. Daniel se identificó. Para concluir, solo quiero dejar dos pensamientos en vuestras mentes. En primer lugar, quisiera animar al pueblo de Dios que se encuentra en medio nuestro a seguir corriendo con paciencia la carrera. A pesar de las dificultades que tenemos que enfrentar en el camino. El panorama del capítulo 7 de Daniel es realista, pero no derrotista. Realista. Sí, ciertamente tendremos aflicción en el mundo, nuestro Señor lo advirtió, pero en ese mismo texto dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros estamos del lado del vencedor. Primero la cruz, luego la gloria. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, nosotros reinaremos con Él. Eso es lo que nos aguarda al final del camino. Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas, ¿tienes tú la certeza de que vas a participar en ese reino? Porque si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y si no conoces por experiencia propia esa lucha por la santidad de la que hemos hablado hoy, la Biblia dice, mi amigo, que tú no tienes ni parte ni suerte en ese reino del Mesías. Pero todavía tienes la oportunidad de tener ese privilegio. No rechaces la oferta del Evangelio, porque una vez se cierre la puerta ya nadie podrá entrar. Y los que sean echados del reino no quedarán en un limbo, sino en un lugar de condenación sin fin por causa de sus pecados. En estos días, el mundo se escandalizó porque Michael Jackson tomó su bebé de meses y lo sacó para que sus fans lo vieran desde un balcón de un quinto piso de un hotel. El niño se le pudo haber resbalado. Aquello fue una tremenda imprudencia, ciertamente. Pero mi amigo, tú estás haciendo exactamente lo mismo con tu alma en esta mañana. Balanceándola entre dos eternidades. Con tu alma inmortal. Si te llega la muerte sin estar preparado, toda oportunidad habrá terminado para ti para siempre. Ven a Cristo, mi amigo, hoy, ahora. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que tus pecados sean perdonados y obtengas ahora el don de la vida eterna. No sigas balanceando tu alma entre dos eternidades, porque en cualquier momento se te va de la mano. Eso no depende de ti, mi amigo, eso depende de Dios. Y Cristo sigue salvando pecadores por medio de la fe y del arrepentimiento. Cristo sigue llamando a los hombres por el Evangelio a entrar por esa puerta estrecha que lleva a la vida. No rehúses su invitación, porque te estás haciendo un daño terrible y puede llegar a ser irreversible. Que Dios tenga misericordia y use su palabra en esta mañana para salvar a muchos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por tus promesas. Gracias porque sabemos que ciertamente Cristo regresará en gloria. Porque sabemos que ciertamente reinaremos con Él. Porque somos coherederos tuyos juntamente con tu Hijo Jesucristo por la fe. Pero Padre bueno, hay muchos aquí que no pertenecen al reino.
Hay muchos aquí que no han confiado en Cristo para la salvación de sus almas. Hay muchos aquí que no han venido a suplicar misericordia en arrepentimiento y fe. Oh Dios, míralos con compasión. Ten misericordia, oh Dios, y salva en esta mañana, salva. Muestra que tu brazo no se ha cortado para salvar. Todo esto lo ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo.